Parte 2. Vuestro cuerpo en tanto que vuestra singular escultura viviente. Vuestra vida en tanto que vuestra más íntima obra de arte y la naturaleza de la creatividad en lo que respecta a vuestra experiencia personal. Capítulo 10. La naturaleza de la iluminación espontánea y la naturaleza de la iluminación forzada. El alma en atuendos químicos. Un joven colaborador de un célebre médico escribió pidiendo una sesión. Vino aquí hace unas cuantas noches y asistió a la clase de Ruburt al día siguiente. Le hablé en ambas ocasiones. El joven había estado trabajando algún tiempo con drogas con fines terapéuticos. Anteriormente había viajado por la India y seguido a un gurú. Dejó al gurú para seguir al médico. Como pasa siempre con muchos jóvenes, avanzaba en su viaje individual buscando la verdad, mirando bajo cada piedra en un esfuerzo por hallar aquellos métodos que le ayudaran a descubrir el camino con mayúsculas. La meditación le aportó un poco de iluminación, pero el gurú de la India le dijo que debía tener una obediencia ciega. El médico le ofrecía una mayor libertad y la esperanza de que quizá químicamente podrían abrirse las puertas de acceso a la verdad, al menos dentro de los confines de su propia alma. De modo que nuestro investigador regresó a su país y entró a formar parte de una gran organización. Vio cómo los enfermos, infelices y neuróticos acudían a este nuevo templo de la verdad donde los productos químicos y fármacos sustituían, por así decirlo, la hostia de la comunión. Él creía que se les ayudaba, pero también temía que se les causara cierto daño innecesario y peligroso. Él mismo tomó drogas bajo control varias veces, primero en pequeñas dosis y luego más grandes. Descubrió cosas bastante aterradoras, y el médico sugirió que las afrontara ingiriendo otra dosis masiva, y a regañadientes, accedió. La experiencia fue tan demoledora, que suplicó tomar una droga que contrarrestara la primera, sabiendo como sabía que esto contradecía todas las normas. Se le negó la droga. Según explicó aquí, se alegraba de que le hubieran forzado a enfrentarse a ello, pero sus grandes dudas le trajeron aquí, y finalmente le conducirán a otros campos muy apartados de esa terapia. Muchos han acudido a mí o me han escrito después de experimentar un mal viaje, los jóvenes especialmente, siempre grandes buscadores de la verdad. Para encontrarla se sienten muy tentados de recurrir a sustancias químicas, y ahora es el LSD. No estoy hablando en absoluto de la marihuana, que es otro asunto totalmente distinto, y un producto natural de la Tierra. Me refiero a una sustancia química que es un derivado de vuestro conocimiento tecnológico. Cuando os sentís lo bastante felices y satisfechos en vuestra vida diaria, se puede decir que estáis en un estado de gracia. En esas ocasiones en que os sentís unidos al universo, o vivís una experiencia excepcional en la que os parece traspasar vuestros límites, se puede decir que estáis en un estado de iluminación, que puede tener diversos grados y niveles. En tal estado vuestra salud física general se beneficia, aunque puede haber algunas creencias que lo impidan. Estos estados naturales activan dentro de vuestras células la memoria pasada que tiene que ver con vuestra respuesta celular de felicidad, producida por ciertos acontecimientos particulares de vuestra vida, tanto si sois conscientes de ellos como si no. Esta clase personal de memoria celular activa a su vez, y en ciertos grados, otras capas dentro de las células. E insisto, cada átomo y cada molécula contiene en su interior la memoria de sus experiencias anteriores. Según el estado de iluminación o de gracia, ese sinnúmero de memorias pueden ser activadas, aunque no involucran necesariamente a vuestra experiencia personal, y los sucesos de vuestra vida pueden aparecer en ellas en un marco totalmente distinto de aquel que os resulta familiar. Todos los sucesos de vuestra vida están registrados en la memoria del universo, por ejemplo. Así pues, en un estado de iluminación puede ser activada la memoria celular privada, y más allá de esto, un nivel más profundo de conocimiento en el que quizá se expliquen, o quizá no, vuestros propios nacimiento y muerte. Naturalmente, por vosotros mismos, en diversas ocasiones experimentaréis espontáneamente dicho estado de gracia o iluminación, aunque quizá no lo denominéis así. Os sentiréis en paz con vosotros mismos y con el mundo, o trascenderéis vuestros límites y sentiréis que sois parte de sucesos y fenómenos que normalmente no consideráis propios. Pero en mayor o menor medida, estas experiencias son naturales y forman parte de vuestra herencia.
Vuestra mente consciente, insisto, forma parte del yo interior y está en constante cambio. En términos de tipos de consciencia, de especies de consciencia, se trata de un avance de gran importancia. Extrae la fortaleza de esas fuentes de vitalidad y rejuvenecimiento y brota de forma natural hasta la consciencia. Los psicólogos suelen tratar con personas que ya están en problemas, porque el hombre feliz no tiene necesidad de tratamiento. Se han llevado a cabo pocos estudios que traten de descubrir por qué una persona es feliz, aunque sería muy pertinente investigar las respuestas y las soluciones de una persona así. Al utilizar grandes dosis de LSD con fines terapéuticos, se produce un estado de demencia químicamente forzada. Y con demencia me refiero a una situación en la que la mente consciente se ve forzada a un estado de desamparo, de impotencia. Se produce literalmente un ataque no solo a la psique, sino al marco organizador que os permite existir racionalmente en el mundo que conocéis. El ego naturalmente no puede ser aniquilado en la vida física. Si se destruye uno, de inmediato surgirá otro desde el yo interior que es su fuente. En tales condiciones, estáis obligando a que la conciencia egoica se enfrente a su propia muerte en un encuentro que no es necesario, y mientras, el cuerpo físico lucha por su propia vida y vitalidad. Con ello se provoca un dilema de enormes proporciones. Es cierto que se descubre el paisaje de la psique, lo cual aporta mucha información al psiquiatra. Pero las experiencias vividas por los pacientes, y me refiero a las dosis masivas, suponen la representación, por medio de ese terrible encuentro, del nacimiento de la especie a la consciencia, y de su muerte cuando la consciencia cae aniquilada, seguida de su renacimiento, cuando el paciente lucha por resurgir de nuevo de estas dimensiones que no le son propias. Esto altera las estructuras biológicas y psíquicas más profundas. No digo que se deterioren, aunque también puede suceder según la situación. Hay un ataque a lo más hondo de la consciencia. Cuando en estas condiciones se sienten periodos de trascendencia, estos representan el nacimiento psíquico de una nueva personalidad, a partir de las mismas fuentes de la anterior, y a partir de la muerte psíquica de la vieja. En algunos casos, los mensajes genéticos habrán cambiado, dado que las personalidades son distintas. Esto es un asesinato psíquico dentro de un marco tecnológico. Bajo los efectos del LSD sois muy sugestionables. Si os dicen que el ego debe morir, lo mataréis. Seguiréis telepáticamente las ideas de vuestro guía incluso en el mejor de los casos. El renacimiento psíquico quizás os deje con toda una nueva serie de problemas que, aunque se surjan del lecho de lo viejo, en un primer momento resultan indescifrables. El nuevo ego es muy consciente de las condiciones de su nacimiento. Sabe que nació a partir de la muerte de su predecesor, y llevado por sus sentimientos de dicha trascendente, naturales en su nacimiento, tiene miedo de esa misma aniquilación de la cual surgió. La integridad natural como criatura ya no es la misma. No se confiará en el mundo físico de la misma manera, pues la alianza con él no es tan segura. El ser que nació del cuerpo y que creció con él ha desaparecido, y ha surgido otro ser a partir de esa organización previa. Estos cambios en el yo se producen de forma natural a medida que la vida avanza, y cuando el yo se reajusta en cierto momento, es distinto de lo que era antes. Cuando esto ocurre por sí solo, se trata de un reflejo innato de la creatividad de la psique y tiene lugar a su propio ritmo, el cual depende de los ciclos de la mente, la sangre, la conciencia y las células de una manera que por ahora no comprendéis. Pero toda la estructura por entero y sus relaciones subsidiarias cambian a la vez, conjuntamente, y la mente consciente es capaz de asimilar lo que está sucediendo. A medida que crecéis, sobrevivís a muertes que ocurren constantemente dentro de vosotros, y dentro de vuestra vida atravesáis una serie de nacimientos que no comprendéis. Estas dosis masivas de LSD activan químicamente todos los niveles de la memoria celular hasta tal punto que en cierta manera pierden el control de sí mismos, y las memorias pueden entonces surgir de forma impredecible cuando el sistema está en tensión. La sutil alianza biológica y psicológica se debilita. Si llegáis a tales extremos para sacar a la luz el conocimiento interno,
es porque creéis que el ego es un hijastro del yo. Si las personas aceptan estos procesos, es porque no son conscientes de la capacidad de recuperación de su propia consciencia. De manera que el paciente y el terapeuta comparten la creencia de que la mente consciente no tiene un acceso fácil al conocimiento necesario. Asimismo, comparten otras creencias. Por ejemplo, la de que el yo interior es un depósito de temores, terrores y actos salvajes reprimidos. De que hay que obligar al yo interior a deshacerse de ese material para que pueda expresar su poder, energía y fuerza de un modo creativo y positivo. Y que, por tanto, el yo debe primero enfrentarse a todos esos terrores de su pasado antes de poder liberarse de los temores del presente. Pues bien, esto no es más que un sistema de creencias, aquel en el cual se mueven el paciente y el terapeuta. La espontaneidad de esas sesiones parece que puede realmente brindar un mapa de la psique a los psiquiatras y psicólogos actuales. Estadísticamente, las experiencias individuales, aunque distintas, siguen naturalmente ciertos patrones de creencias conscientemente admitidas y ante las que se reacciona telepáticamente. Por debajo de todo esto se puede vislumbrar en símbolos un cierto paisaje definido, aunque distorsionado, de la psique. Estos símbolos son el intento de la consciencia de representar la memoria celular. Lo peor de todo es que no hay ninguna necesidad de experimentar ese proceso. Todo este tratamiento se basa en la idea de que la mente consciente es muy insuficiente, que los problemas más profundos le resultan desconocidos, que es solo un instrumento analítico e incapaz de tratar con material psíquico o muy intuitivo. Pero solo son vuestras creencias las que hacen que esto sea así. Estos tipos de ataques contra vuestra consciencia desafían la estabilidad de vuestra especie y ofenden a vuestra integridad como criaturas. Quizá penséis que estas sustancias químicas son naturales porque existen en la realidad que conocéis, pero el cuerpo está equipado para tratar con los ingredientes que proceden de la Tierra. Las grandes dosis de estas drogas artificiales no se asimilan con facilidad y provocan una confusión biológica. Dentro de su marco autóctono, algunos indios americanos utilizan peyote a su manera, pero no de un modo excesivo que aturda y aniquile sus sistemas. Lo aceptan como un ingrediente natural que pertenece a su estructura terrestre. No tratan de proyectarse fuera de la existencia, sino que lo utilizan para incrementar las percepciones innatas que tienen. Se convierten en parte de todo lo que es como es lógico, pero sin que tenga que morir lo que ellos son. Son capaces de asimilar su conocimiento y de dirigirlo intencionadamente tanto hacia su vida individual como hacia su estructura social. También lo emplean dentro de su sistema de ideas, naturalmente, en el cual su condición de criaturas vivas se comprende y se da por sentado. La mente consciente se entiende como un complemento del ser biológico, en vez de un detrimento. Tal como mencioné anteriormente, hoy día hay básicamente dos escuelas de pensamiento. Una considera que la mente consciente y el intelecto poseen todas las respuestas, pero eso significa que la mente consciente es sobre todo analítica y que puede hallar todas las respuestas a través de la razón sola. La otra escuela de pensamiento considera que las respuestas residen en los sentimientos y la emoción. Ninguna de las dos tiene razón. El intelecto y la emoción juntos componen la existencia, pero la falacia está principalmente en creer que la mente consciente debe ser analítica por encima de todo. Y como algo opuesto, por ejemplo, a la comprensión o asimilación del conocimiento psíquico intuitivo. Ninguna de las dos escuelas comprende la flexibilidad y las posibilidades que son inherentes a la mente consciente, y la humanidad apenas ha empezado a usar sus potenciales. Vuestro cuerpo es vosotros, en la carne. Tal como he mencionado en otros libros, el alma no se puede reafirmar a sí misma plenamente a través de la experiencia corporal en cualquier punto dado del tiempo. Así que en este sentido siempre hay partes vuestras que no están expresadas. Por supuesto, toda vuestra experiencia física debe girar alrededor de la realidad corporal. La energía que hace mover vuestra imagen proviene del alma. Mediante los pensamientos dirigís la expresión del cuerpo, y esta puede ser de salud o de enfermedad. A partir del conocimiento de los contenidos de vuestra mente consciente, podéis curar la mayoría de las enfermedades del cuerpo, dentro de unas condiciones que se indicarán más adelante.
Vuestras ideas siguen ciertas leyes de creatividad, tienen sus propios ritmos. Los procesos asociativos de la mente, que funcionan mediante el cerebro, guardan gran relación con la más minúscula conducta de las células. A medida que aprendéis a utilizar vuestros pensamientos, o incluso cuando estos cambian naturalmente, ocurren alteraciones en el interior de las células. Existe una secuencia ordenada, una relación íntima. Cuando se administran grandes dosis de LSD, estáis generando artificialmente una catástrofe de la cual esperáis poder rescatar a un yo que funcione eficientemente. Es cierto que esto puede acabar con las viejas interacciones entre una pauta asociativa de pensamiento y su acción habitual, pero es igualmente cierto que la estructura interna de orden recibe un impacto psíquico y biológico. En la vida normal cotidiana, suele ponerse en marcha una considerable terapia natural durante el sueño, incluso cuando se tienen pesadillas tan aterradoras que la persona se despierta súbitamente alterada. La mente consciente del individuo se ve así forzada a afrontar la situación cargada emocionalmente, pero lo hace después del suceso, retrospectivamente. La pesadilla misma puede ser como una especie de tratamiento de choque que una parte del yo brinda a otra, y en la cual la memoria celular se activa tanto como podría activarse en una experiencia con LSD. Pero el yo es el mejor terapeuta de sí mismo. Sabe exactamente cuántos shocks pueden ser beneficiosos para la psique, qué asociaciones debe incitar mediante esa experiencia e imaginación intensas y qué asociaciones debe evitar. Las pesadillas repetidas suelen ser una terapia de choque regulada internamente. Pueden asustar considerablemente al yo consciente, pero al fin y al cabo, luego se despierta al mundo normal, aturdido quizá pero seguro dentro de la estructura diurna. Otros acontecimientos de los sueños, aunque a menudo sean olvidados, también pueden proteger al individuo para que soporte los efectos de semejante terapia de pesadillas. De la misma manera que algunos tratamientos con LSD dan finalmente como resultado una sensación de renacimiento, que, por cierto, suele ser transitoria. Estas pesadillas repetidas suelen conducir de forma natural a sueños en los que el yo finalmente establece nuevas y más sólidas conexiones con la fuente de su propio ser. Si los científicos estudiaran el cuerpo y la mente en función de sus facultades de sanación naturales, aprenderían a fomentar esas facultades, pues esos procesos, y he mencionado solo uno de ellos, se dan continuamente a lo largo de vuestra vida. Cuando se emplean grandes dosis de sustancias químicas, la mente consciente se enfrenta a experiencias muy intensas para las que no está preparada y que se espera que la hagan sentir indefensa. Cuando afronta pesadillas exteriores de guerras y desastres naturales, la mente consciente sigue estando dirigida hacia un mundo que ella sabe que está diseñada para afrontar. En periodos de gran tensión física, la mente recurre a los poderes del cuerpo y del yo interior para llevar a cabo hazañas notablemente heroicas y que después la incitan a reflexionar sobre ese poder y energía del yo, manifestados durante la crisis. Su propia estabilidad y consciencia pueden ahondarse y fortalecerse enormemente. En momentos de encuentros aparentemente calamitosos con la naturaleza, las personas se sorprenden por su capacidad de relacionarse con los demás. Pero en la catástrofe psíquica inducida artificialmente en la terapia intensiva con LSD, la situación se invierte. La consciencia se ve inmersa en una situación de crisis, pero no es una crisis que proceda del mundo exterior, sino que se ve forzada a luchar en un campo de batalla para el cual no fue diseñada y que no puede comprender, donde los aliados con los que contaba la asociación, la memoria y la organización, además de todos los poderes del yo interior, se convierten de pronto en enemigos. Se vuelve vulnerable ante todas esas fuerzas que se suponía que debía dirigir, a la vez que se la despoja de sus facultades lógicas naturales. De hecho, se la despoja de su sentido mismo de identidad. No tiene nada externo frente a lo cual poder trabajar, y ningún marco de referencia que le permita lograr un equilibrio. Ruburt ha estado trabajando en un libro de poemas titulado Los diálogos, y en él escribió hace poco acerca de los mundos dobles. Una noche estaba frente a la ventana de la cocina, y sin el efecto de droga alguna vio cómo un charco de agua en la calle se convertía de pronto en una criatura viva y hermosamente fluida,
que se levantaba y caminaba mientras la lluvia se deslizaba por su perfil líquido. Rupert se llenó de dicha al contemplar esa realidad. Sabía que en el mundo físico el charco era algo plano, pero también sabía que estaba percibiendo otra realidad igual de sólida. Una más amplia, en la cual esa criatura de lluvia tenía su ser. Por un momento vio mundos dobles con su visión física. Aunque la experiencia fue estimulante, pudo haberse convertido en una pesadilla si su mente consciente no la hubiera comprendido claramente. Si hubiera salido a la calle, por ejemplo, y se hubiera encontrado con criaturas vivas emerger de cada charco de agua. Y si por añadidura no hubiera podido hacer regresar a esas criaturas a su lugar. Tal como ocurrió, resultó una experiencia beneficiosa. Pero cuando la mente consciente se ve forzada a hacer frente a cosas mucho menos agradables, y al mismo tiempo se la despoja de su poder para razonar, entonces lo único que se hace es ofender a la base de su ser. Poco después de la experiencia con la criatura de lluvia, Rupert tuvo otra experiencia. Tenía los ojos bien abiertos y permanecía en la minúscula cocina, cuando de pronto apareció ante él una tenue luz amarilla. La vio físicamente, aunque no pudo encontrar ninguna causa física que la provocara. Duró unos cuantos segundos, y luego desapareció. Tan pronto como Rupert la vio, dio un brinco hacia atrás. La última línea del poema que justo acababa de terminar antes de la cena se refería a una luz que iluminaría ambos mundos, el del alma y el de la carne. Conscientemente creyó que la luz debía de haber sido efecto de los relámpagos, aunque una parte de él sabía que ese no era el caso. Al cabo de un momento recordó el verso de su poema y estableció la conexión apropiada. La mente consciente se alteró por un momento, pero asimiló los datos. El significado de la luz se hará aún más evidente con los sueños de Rupert, con la continuación intuitiva del poema y con el ejemplo físico. El significado de la luz se desvelará normalmente cuando él esté listo para percibirlo en su totalidad. Aunque ese suceso haya ocurrido, al igual que cualquier otro acto no está consumado. En la experiencia con drogas mencionada antes, se le imponen de repente a la mente consciente unos símbolos y sucesos sobrecogedores, y además, dentro de un contexto en el que el tiempo, tal como lo conoce, tiene poca importancia. La mente consciente no puede reflexionar subjetivamente sobre los fenómenos, ya que estos se suceden con demasiada rapidez. Mientras los fenómenos ocurren, la mente puede encontrar que la duración está tan alterada que la acción parece imposible. No es posible separar al yo de la experiencia. Incluso una experiencia jubilosa puede significar una agresión a la consciencia si es forzada. El precio que se paga es demasiado elevado por lo que se refiere a la personalidad entera. Los sentimientos que a menudo se tienen en sesiones posteriores, que pongamos sean de renacimiento, son justamente eso. Las viejas organizaciones del yo han sucumbido, y las nuevas estructuras realmente se regocijan por su unidad y vitalidad. Normalmente en estos casos existe una base suicida muy intensa. Se tiene constancia de que el viejo yo no indujo esa situación, de modo que ¿qué seguridad ofrece quien se da en llamar nuevo yo? Recordad que el cuerpo es una escultura viva. Estáis en él y lo formáis, y a todos los efectos es vosotros mientras sois físicos. Debéis identificar vuestro ser material con esa escultura, o de lo contrario, os sentiréis apartados de vuestra identidad biológica. Esta identidad es vuestro yo físico, mediante el cual, dicho en vuestros términos, os debéis expresar ahora. Sois más que vuestro ser temporal, pero vuestra vida como criaturas depende de vuestra alianza con la carne. Existiréis cuando vuestro cuerpo esté muerto, pero a efectos prácticos se puede decir que siempre funcionaréis a través de una imagen de vosotros mismos. Si solo os identificáis con el cuerpo, quizás sintáis que la vida después de la muerte es imposible. Pero, si os consideráis solo un ser mental, no os sentiréis vivos en la carne, sino separados de ella. Ahora debéis consideraros criaturas físicas. Pero sabed que más tarde seguiréis funcionando por medio de otra forma, aunque el cuerpo y el mundo material sean ahora vuestro modo de expresión. Estas actitudes son muy importantes. En una experiencia intensa con drogas,
apartáis la manifestación física de su marco natural, pues la presentáis de tal manera que las reacciones habituales no tienen sentido. El mundo se podría derrumbar sobre vosotros, por ejemplo, pero sin que hubiera ninguna defensa física adecuada posible. El psiquiatra quizá diga, ve hasta el final de la experiencia, si es necesario aniquílate. Este pensamiento se opone abiertamente a vuestra herencia biológica y al sentido común de la mente consciente. Soy plenamente consciente de las distorsionadas conexiones religiosas que pueden darse aquí. Muere para ti mismo, y renacerás. No te matarás a ti mismo. En realidad, lo que consideráis como el yo, muere y renace constantemente, igual que las células del cuerpo. Biológica y espiritualmente, la vida nueva depende de estos cambios y transformaciones innumerables, de estas muertes y nacimientos que ocurren naturalmente tanto en las estaciones de la Tierra como en los ciclos de la psique. Cambia flexiblemente con la gracilidad de todo ser que se refleja en el universo del cuerpo y de la mente. Pero esto no implica la crucifixión del ego. Si recurrís a esas terapias con drogas, es porque no confiáis en el yo natural. Las personas que buscan tratamiento temen a la naturaleza de su propia identidad más que a cualquier otra cosa. Por eso están tan dispuestas a sacrificarla. Vuestros pensamientos y creencias conforman vuestra realidad. Tal como Joseph comentó durante el descanso, no existe ninguna terapia mágica, sino solo la comprensión de vuestra propia gran creatividad y el conocimiento de que vosotros mismos fabricáis vuestro mundo. En la vida física el alma está revestida de sustancias químicas y utilizáis los ingredientes que el cuerpo ingiere para formar una imagen acorde con vuestras creencias. Algunas de estas ideas las aceptáis sin dudar, lo de vuestra cultura. Otras serán vuestras propias interpretaciones personales de vuestro ser encarnado. Vuestras creencias sobre cualquier sustancia química influyen en la acción que ésta tiene sobre vosotros. Cuando os sometéis a una terapia con LSD, esperáis una reacción drástica y os dicen que más vale que os preparéis. Vuestra experiencia obedecerá a vuestras creencias y a las del terapeuta, comunicadas verbal y telepáticamente. Del mismo modo, si creéis que las sustancias químicas de ciertos alimentos os perjudicarán seriamente, incluso unas pequeñas dosis de estas sustancias os pueden hacer daño. En el ciclo normal de la muerte y renacimiento de las células y en la pauta habitual de cambio del ego, hay un suave fluir y no hay pérdida de orientación. La memoria celular previa se transmite fácilmente de una generación celular a otra. Tal como se mencionó en el capítulo 1, lo que vosotros llamáis ego es una parte de la identidad interna que surge para afrontar el mundo de la existencia física. En el curso normal de los acontecimientos se transformará en otro ego, pero aunque pierda su condición de dominante, no morirá, solo se modificará su organización en tanto que una parte de la psique viva. En condiciones de aniquilación forzada, se produce un intento frenético de reorganización, mientras el yo interior trata de dar a luz egos alternativos para poder manejar la situación, y, en este sentido, cuantos más egos se maten, más surgirán. Todo este proceso trastorna la situación del cuerpo, y el organismo psíquico se ve forzado a responder como mejor pueda a una serie de sucesos desastrosos, aunque se da cuenta de que no puede estar experimentando físicamente tales sucesos. Sabe que se está librando una batalla de mentirijillas, pero no puede dejar de enviar esas sustancias químicas y hormonas que serían necesarias en una situación física de igual calibre. Se produce un enorme desgaste y deterioro del cuerpo, y un agotamiento inexcusable de sus energías originales. Las ideas conforman la realidad, de modo que el cuerpo está acostumbrado a reaccionar a algunas situaciones imaginarias en las que, por ejemplo, la mente recuerda circunstancias difíciles que no existen físicamente. Pero aún así, estas fuerzan al organismo a activarse en exceso, lo que provoca un estado de tensión. En una terapia intensiva de drogas, el cuerpo se siente muy amenazado, ya que se ve forzado a utilizar todos sus recursos, mientras sus propias señales le indican que los mensajes que recibe no guardan relación con la realidad, y no obstante son de naturaleza urgente.
Hasta cierto punto se ve atacado también en tanto que simple criatura. Sus imágenes y su experiencia, además, raramente se olvidan, y el así llamado nuevo ego nace con la memoria del anterior. A algunos psicólogos les gusta decir que inconscientemente nos rebelamos contra el método por el cual nacemos. Pero en este caso tenemos una situación donde el yo se enfrenta a su propia aniquilación, mientras que surge otro yo que ha participado conscientemente en su muerte. Soy consciente de que muchos psicólogos y psiquiatras creen que con estos métodos pueden conocer el desarrollo de la psique. Una cosa es, y bastante desafortunada por cierto, diseccionar una rana para ver qué la hacía vivir. Pero es 3 veces más peligroso diseccionar una psique y esperar que después vuelva a su situación anterior. Nota aparte del libro de Rupert y Joseph, preguntamos a Seth por nuestro gato Rooney, que murió hace una semana. Seth nos respondió: bien, el gato habría muerto aquel invierno. Tal como vosotros lo entendéis, era una muerte probable. En una parte de su realidad él murió en efecto ese invierno. En vuestra realidad, lo mantuvisteis vivo. Sin vosotros habría quedado encerrado en aquella casa y se habría vuelto salvaje y aterrorizado. La casa en cuestión, una de esas deterioradas mansiones victorianas de principios del siglo XX, se alzaba en una esquina, al otro lado de nuestra calle. Jane la miraba a menudo desde nuestras ventanas del salón. Hace 4 inviernos, la casa quedó prácticamente destruida por un incendio. La familia que vivía en ella se trasladó a otro lugar. Tapiaron la estructura de la casa, y Rooney, por aquel entonces un gatito, se quedó atrapado en ella. Un transeúnte escuchó sus maullidos días después y le dio de comer. La casa se ha quedado medio derruida desde entonces. Rupert tenía un poco de miedo del gato, que le parecía tan salvaje y receloso como, a su juicio, era su madre. Rupert se vio por tanto obligado a ayudar a Rooney, quien no sentía en realidad nada de amor hacia él. Al igual que años antes él, Jane, se había visto obligado a ayudar a su madre. A su manera, el gato era consciente de ello. Se volvió exigente como la madre de Rupert, pero ya no amenazador. Al final arreglasteis vuestra relación. Si la madre de Rupert no hubiera podido tener un hijo, Rupert habría tenido una madre distinta y un entorno distinto, suponiendo que Rupert hubiera nacido. El gato era macho. Pero tú y Rupert al principio lo llamasteis Catherine, cuando aún era un gatito, y antes de que por fin lograrais hacerlo entrar en vuestra casa. Rooney participaba en peleas callejeras, tal como el padre de Rupert lo hacía en bares de distintas partes del estado. El gato conocía esa identificación, pero estaba dispuesto a dejarla a cambio de varios años de vida física adicional, en la cual también aprendió a relacionarse por primera vez con la ternura. Rooney aprendió incluso a entablar una buena relación con otro gato. Willy, vuestro gato más mayor, a su manera le sirvió como mentor. La madre de Rupert tenía mucho miedo de los gatos, especialmente de los negros. De vez en cuando, Rooney y Rupert intercambiaban síntomas. Sin embargo, el gato no era un receptor pasivo, y también aprendió de sus encuentros con vuestro vecino de abajo, que también tiene un gato. Muchos de los sentimientos de Rupert sobre su madre están enterrados en la tumba de Rooney. Rooney, por su parte, se liberó de la desconfianza que lo acompañó en esta vida, originada en la experiencia que tuvo en aquella casa, y quedó agradecido por esos años adicionales que vosotros le proporcionasteis. Él también representó un símbolo de la dura infancia de Rupert, hasta cierto punto superada simplemente por el paso natural de los acontecimientos. Con la muerte de la madre de Rupert el año pasado, se cumplió el propósito de Rooney con respecto a Rupert. Rooney realizó incluso un servicio final, ya que con su muerte Rupert hizo frente a la naturaleza del dolor y de la condición de ser criatura viva que tanto lo había asustado en vida de su madre. Eso es todo. Fin de la nota. El cuerpo y la psique contienen sistemas de retroalimentación natural, cuyo fin es asegurar un marco óptimo de equilibrio para vuestro crecimiento y desarrollo. Como ya mencionamos, hay algunas diferencias entre vosotros y los animales en cuanto al modo particular en que creáis vuestra realidad.
En el hombre, los pensamientos conscientes son muy importantes como receptores de la actividad inconsciente. Así pues, sois más responsables de unos efectos físicos, que hablando comparativamente, en el animal son instintivos. Esto os proporciona a ambos un sistema de retroalimentación, tanto consciente como inconsciente, con el cual podéis comprobar vuestra experiencia y alterar su naturaleza. Los sistemas terapéuticos son una parte importante de esta interrelación y funcionan constantemente. En cierto sentido, cuando hay un gran equilibrio de la mente consciente con los otros niveles de la psique y el cuerpo, tiene lugar un estado de gracia o iluminación, un reconocimiento biológico y espiritual de la integridad del individuo en sí y de su relación con el universo en general. Estos estados conducen a una condición de salud y eficiencia mental, psíquica y física. El gran margen de libertad que posee la mente consciente gracias al intelecto y su conexión con los sentidos hacen posible que hasta el más mínimo suceso desencadene una experiencia así. El enfoque intenso es una característica de la mente consciente y podría considerarse que es estrecho porque solo incluye la dimensión física. Pero dentro del ámbito de este campo corpóreo, la mente goza de una gran libertad para interpretar la dimensión dada de la forma que elija. Para la mente consciente, por ejemplo, una rosa puede ser un símbolo de vida o de muerte, de alegría o de tristeza, y en ciertas condiciones, su interpretación de una sencilla flor puede desencadenar unas experiencias muy profundas que congreguen todo el poder y la fuerza de los recursos internos del ser. Como han sido tan mal interpretados los atributos de la consciencia del ego, soléis considerarla solo a la luz de sus funciones analíticas de desglose. Estas funciones son muy importantes ya que separan vastos campos de percepción en otros más pequeños que puedan comprenderse físicamente. Pero la mente consciente es también una gran sintetizadora. Reúne y selecciona diversos elementos a partir de vuestra experiencia y los enlaza en nuevos patrones. Estas organizaciones permiten entonces despertar o estimular las partes internas del yo, proveyéndolo siempre de experiencias renovadas. El yo interior responde por medio de la riqueza de su composición psíquica y, por así decirlo, hace surgir facultades siempre nuevas, especializadas en encontrarse con las circunstancias exteriores. Cuando vuestro cuerpo y vuestra mente trabajan juntos, entonces la relación entre ambos es armoniosa y sus sistemas terapéuticos naturales os colocan en un estado de salud y gracia. Os dije anteriormente que vuestros sentimientos siguen el flujo de vuestras creencias, y si esto no os parece cierto es porque no sois conscientes de los contenidos de vuestra mente consciente. Así como podéis cerrar los ojos físicos, podéis cerrar los ojos de la mente consciente y fingir que no veis lo que hay ahí. Si recurrís a tantas terapias que actúan desde el exterior del yo, es porque no confiáis en vuestra naturaleza básica terapéutica, o no comprendéis realmente la mente consciente o inconsciente. Las tecnologías e invenciones parecen haber causado mucho daño, y así es. Por otro lado, la tecnología pone a vuestro alcance la gran terapia de la música. Esta activa las células vivas del cuerpo, estimula la energía del yo interior y contribuye a unir la mente consciente con las demás partes del ser. La música es una representación externa, y por cierto excelente, de los vivificantes sonidos internos que actúan terapéuticamente sobre el cuerpo en todo momento. La música es un recordatorio consciente de los profundos ritmos internos, tanto de sonido como de movimiento. Al escuchar la música que os gusta, soléis evocar imágenes que os muestran vuestras creencias conscientes de otra forma distinta. La curación natural por el sonido puede darse también con un acto tan simple como escuchar la lluvia caer. No necesitáis drogas, ni hipnotismo, ni siquiera meditación. Solo necesitáis dar libertad a vuestra mente consciente. Por sí sola, hará fluir pensamientos e imágenes que constituirán su propia terapia. No obstante, a menudo evitáis este tratamiento natural y huís de los pensamientos conscientes aterradores que a su vez os podrían llevar al origen de las creencias negativas, donde pudierais afrontarlas. Entonces podríais, por así decirlo, atravesarlas y dejarlas atrás para alcanzar sentimientos de dicha y victoria. En cambio, por ejemplo, muchos de vosotros aceptáis el camino de las drogas, en el que ese tipo de sentimientos y pensamientos se os imponen o se fuerza a que salgan de vosotros, mientras que tenéis negado el respaldo estabilizador de la mente consciente. Los sueños
Son una de vuestras principales terapias naturales y una de vuestras herramientas más eficaces para conectar los universos interior y exterior. Normalmente no los analizáis según vuestras creencias actuales, pues os han enseñado a interpretarlos según unos procedimientos rituales. Os enseñan, por ejemplo, que ciertos objetos o imágenes de los sueños poseen un significado definido, no necesariamente el vuestro propio, sino el de la escuela de pensamiento psicológica, mística o religiosa por la que os intereséis. Algunos de estos sistemas sí que mencionan hechos legítimos de la realidad, pero todos ellos pasan por alto la naturaleza eminentemente individual y privada de los sueños y el hecho de que vosotros creáis vuestra propia realidad. El fuego tiene un significado si le tenéis miedo, y otro si lo consideráis como una fuente de calor, y en ambos casos, el significado se verá coloreado por las infinitas variaciones de sucesos personales que una persona haya vivido con el fuego. Si los símbolos del sueño y su significado personal os resultan tan indescifrables, es porque no estáis acostumbrados a examinar los sueños con la mente consciente. Os han enseñado que no pueden comprenderse, y por ello se os escapan las grandes interrelaciones entre las experiencias de la vigilia y las de los sueños. No advertís cuántos problemas físicos se solucionan y solucionáis en vuestros sueños. Esto sucede con mucha frecuencia cuando planteáis conscientemente un problema. Lo definís claramente, y luego os vais a dormir. Pero lo mismo puede ocurrir sin ese planteamiento consciente. Los sueños os facilitan toda clase de información relativa al estado del cuerpo, del mundo en general y de las condiciones exteriores probables que vuestras creencias actuales producen. El estado de sueño os proporciona un marco de referencia de prueba en el cual exploráis acciones probables y decidís cuáles queréis materializar físicamente. Además de las pesadillas que mencionamos anteriormente, muchos otros sueños tienen un ritmo de naturaleza terapéutica que es mucho más eficaz que los inducidos por las drogas. Los somníferos pueden interferir con esta actividad. Más adelante hablaremos largamente de la naturaleza creativa y sanadora de los sueños, y de los métodos sencillos que podéis emplear para aprovechar estas condiciones. Aquí solamente quería referirme a ellos como una de las puertas naturales de acceso a la iluminación del yo y a los estados de gracia. Pueden ser rutas alternativas para quienes creen que solo pueden lograrlo intimidando al ego ya, sea con la utilización de productos químicos, o bien por otros métodos que busquen despojarlo de sus poderes, aunque solo sea momentáneamente, en vez de enseñarle a utilizar esas enormes facultades de asimilación que realmente tiene. Además de poseer facultades de curación naturales y generales, vuestra naturaleza tiene sus propios recursos únicos y particulares que nacen de la experiencia. Podéis aprenderlos, reconocerlos y utilizarlos. Dentro de este ámbito, hay ciertos sucesos que realmente importan. Para abrir el propio depósito de energía y fuerza interior, pueden emplearse circunstancias de carácter singular, que no guardan ningún sentido para otras personas. Puede tratarse tanto de sucesos que ocurren en tiempo de vigilia como en el de los sueños. Si, después de tener ciertas experiencias durante el sueño, os despertáis renovados, antes de dormir evocad conscientemente esos sueños y afirmad que van a regresar. Si cualquier actividad, por extraña o tonta que pueda parecer, os aporta una sensación de satisfacción, hacedla. Cualquiera de estos métodos de curación natural puede también haceros trascender el sentimiento de bienestar y fortaleza, salud física y vitalidad, y llevaros a esas sublimes experiencias de iluminación y gracia. Disfrutar del arte es también muy terapéutico, pues la creación nace de una unión exquisita entre las mentes consciente e inconsciente. Más adelante trataré de explicar la profunda interrelación que existe entre los sueños, la creatividad y la naturaleza de la realidad de vuestra experiencia. La idea más estimulante de todas, y el paso más grande hacia una verdadera iluminación, es la comprensión de que vuestra vida exterior surge del mundo invisible de vuestra realidad a través de vuestros pensamientos y creencias conscientes, porque entonces os dais cuenta del poder de vuestra individualidad e identidad.
De inmediato, se os presenta la posibilidad de elegir. Ya no podéis consideraros víctimas de las circunstancias. La mente consciente nació precisamente para que tuvierais elección, para liberaros de una experiencia de dirección única, para que pudierais emplear vuestra creatividad para dar forma a comprensiones diversificadas y variadas. Aquí, debemos hacer una clara distinción. Vuestras creencias conscientes dirigen el flujo de los procesos inconscientes que llevan vuestras ideas a la realidad física. Por eso, aunque vuestros pensamientos provocan vuestra experiencia, no sois plenamente conscientes de cómo ocurre esto. Por ejemplo, no podéis deciros vehementemente, quiero recibir la iluminación, y esperar que ocurra si todas vuestras creencias se oponen a ello. Quizá no os sintáis merecedores de ella, o creáis que es imposible que alcancéis semejante estado, en cuyo caso estáis enviándoos mensajes contradictorios. Tampoco podéis ocuparos del modo en que vuestros propósitos conscientes van a ser producidos de forma inconsciente, ya que el funcionamiento interno no es un fenómeno consciente. El marco sexual es otro sistema terapéutico natural, si no tenéis creencias contradictorias que impidan que sea eficaz. La experiencia natural mística, despojada de dogmas, es esa terapia religiosa original que tan a menudo suelen distorsionar las organizaciones eclesiásticas, pero que representa el reconocimiento innato del hombre de su unidad con la fuente de su ser y de su propia experiencia. El alma no solo está revestida de atavíos químicos, sino que su indumentaria está tejida con todos los elementos de la tierra. Como criaturas físicas, cualquier sustancia o elemento químico, cualquier alimento o droga que se convierta en parte de vuestro sistema vivo, os modifica en parte, pero esos efectos responderán a la naturaleza de vuestras creencias. Vuestros sueños y los sucesos físicos de vuestra vida alteran constantemente los equilibrios químicos del interior del cuerpo. Podéis experimentar un sueño que intencionadamente os proporcione esa válvula de escape particular que os falta en vuestra vida cotidiana. Dicho sueño movilizará vuestros recursos y colmará vuestro cuerpo con una ráfaga de hormonas necesarias, al crear un estado de sueño de tensión que hará entrar en combate las facultades sanadoras del organismo y pondrá fin a determinados síntomas físicos. Otro sueño podría facilitar un pacífico descanso de ensoñación en el que se reduce la tensión, con lo cual se reduce también la excesiva producción de ciertas hormonas y sustancias químicas. Estos sueños serán muy eficaces, pero sus efectos no durarán demasiado si la mente consciente no afronta las creencias que han estado causando el desequilibrio. Las elevadas dosis de sustancias químicas introducidas desde el exterior, en cambio, constituyen una situación completamente distinta y añaden nuevas tensiones. Estos dilemas condicionan a la consciencia para que crea que su posición es incluso más precaria de lo que lo era anteriormente, y su sentido de poder y eficacia se ve en gran medida menguado. Quizá tras esta terapia la consciencia sienta euforia, pero a su vez percibe que esas aventuras se basan en asuntos que no puede comprender y pierde confianza en su capacidad para tratar con la realidad física. Nada de esto ocurre con los tratamientos internos naturales basados en la conducta individual. Y son estos los tratamientos que los psicólogos deberían comprender y alentar. Vuestro cuerpo es vuestra propia escultura viva, no solo por el contorno, estructura y naturaleza de su forma, sino por la milagrosa sensación y conocimiento de su ser, y por el efecto único que provoca en los demás. La escultura misma también está dotada del poder de la creatividad que vosotros mismos le dais. Estas capacidades innatas del cuerpo también os ayudan a manteneros bien mientras vais creando la imagen. La fuente de toda esta creatividad es vuestra propia identidad interna, que nunca se materializa completamente en la carne, por lo que siempre tenéis a vuestra disposición porciones de creatividad no utilizadas. Aunque sois vosotros quienes dais forma al cuerpo, también reaccionáis a él. En ese sentido, se produce una interacción constante entre la creación y el creador, y en la realidad tridimensional, el creador es una parte tan intrínseca de su obra que es difícil distinguir una de otro. Un pintor aporta parte de sí mismo al cuadro. Vosotros aportáis al cuerpo todo aquello de lo que sois conscientes, de modo que éste se convierte en vosotros hechos carne.
artista ama sus cuadros. Desde el punto de vista físico, un cuadro está acabado cuando el artista guarda sus pinceles, al menos para él, aunque los efectos continúan. Pero vosotros estáis creando vuestra imagen material durante toda la vida, y os manifestáis a vosotros mismos en esa imagen. Un pintor no observa con los ojos de su creación la sala donde se expone su pintura. Pero vosotros sí que observáis el universo a través de vuestros propios ojos. Por tanto, no solo creáis el cuerpo, sino su experiencia por entero, el contexto en que tiene lugar. Os dotáis de una existencia tridimensional. Ese es el marco de referencia en el que tenéis vuestra experiencia, creado por vosotros al igual que el artista da a sus cuadros su dimensión apropiada. Los árboles pintados en un cuadro no pueden moverse físicamente con el viento que pueda soplar en una sala tridimensional. El rostro de un retrato no puede cerrar los ojos si están abiertos, pero vosotros podéis moveros dentro del marco del espacio temporal que os habéis creado. En un retrato, los rasgos se pintan sobre un lienzo, pero el alma no se pinta sobre el cuerpo. Entra dentro de él y se convierte en parte de él. Físicamente, no podéis dar cabida a toda vuestra identidad, y esa porción libre crea inconscientemente la carne, dicho en vuestros términos. Repito que vosotros le dais forma con vuestras creencias, pero vuestra parte inconsciente realiza la labor de producirla. Un hombre que hace una estatua utiliza su mente consciente, sus capacidades creativas, su cuerpo físico y los recursos internos de su propio ser. Deliberadamente, decide crear una escultura y automáticamente concentra sus energías en esa dirección. Cuando dais forma a la escultura viva del cuerpo, que es para vosotros mucho más importante que cualquier obra de arte, no cabe duda de que deberíais proceder igual. Es decir, que deberíais dirigir vuestras energías hacia la creación de un cuerpo que funcione saludablemente. Vais conformando vuestra imagen constantemente. Así como muchos de los procesos artísticos permanecen ocultos, también los mecanismos internos con los que creáis vuestro material yacen por debajo de la superficie de vuestra mente consciente. Aún así, son sumamente eficaces. El arte vivo del cuerpo está íntimamente relacionado con el estado de sueño, al igual que la creación de cualquier objeto artístico. La forma de su ánimo, de su vida, se ve influida por la gran terapia de los sueños. Si hay desequilibrios químicos, se suelen corregir automáticamente durante el estado de sueño representando ciertas situaciones, por ejemplo, que producirán las mismas hormonas que se generarían en una situación similar durante la vigilia. Vuestro papel en la representación del sueño consistiría en solucionar creativamente los problemas que fueron los que de entrada causaron los desequilibrios. Los sueños de naturaleza muy agresiva pueden resultar muy beneficiosos para un individuo dado, al permitir la liberación de sentimientos normalmente reprimidos y liberar el cuerpo de toda tensión. Tanto el cuerpo como la mente se regulan en gran medida con esta terapia constante de los sueños, así que la carne se ve afectada por los sueños. En ellos, naturalmente, un objeto puede ser un símbolo, pero no hay un catálogo general de simbolismo onírico en el que cada símbolo tenga un significado fijo, pues las experiencias personales son demasiado variadas. Es cierto que a veces en los sueños alcanzáis algunas de las fuentes más insondables del ser, pero, incluso en estos casos, la expresión de ese ser es demasiado individual como para poder atribuir el mismo tipo de significado inconsciente a unos símbolos globales. Repito, podemos recurrir a una analogía útil del campo de las artes. Aunque todos los artistas utilizan el mismo material, la experiencia humana, lo que hace que una obra de arte sea grande es la brillante singularidad o individualidad que está presente o en juego en esa actuación humana compartida. Posteriormente, los críticos puede que señalen ciertas pautas en ella, que atribuyan la obra a cierta escuela, o que relacionen las imágenes o los símbolos con los de otros cuadros, y que luego cometan el error de creer que los símbolos son de carácter general, que siempre significan lo mismo allá donde se encuentren. Pero tal vez todo ello tenga poco que ver con la interpretación que el artista hace de sus propios símbolos,
o con su experiencia personal, así que se podría preguntar cómo es que los críticos pudieron interpretar así su obra. Con los sueños ocurre lo mismo. Nadie sabe en realidad su significado, excepto uno mismo. Si leéis libros donde se dice que cierto objeto siempre representa tal y tal cosa, sois como el artista que acepta la interpretación que el crítico realiza de los símbolos de su propia obra. Os sentiréis alejados de vuestros sueños por tratar de hacerles seguir una pauta que no es vuestra. En cualquier caso, al tratar de evaluar conscientemente el significado de un sueño, su interpretación no es más que una parte de la labor. La función y el trabajo real del sueño se realiza mientras sucede y actúa en niveles profundos, tanto psíquicos como biológicos. Los sucesos del sueño afectan a todo el estado físico por entero y por tanto poseen un efecto terapéutico constante. Este resultado se basa en la situación psíquica que se establezca dentro de cualquier drama de sueño, y en ella se solucionan los problemas o desafíos de vuestra existencia. Se toman muchas medidas posibles, y se proyectan entonces hacia el futuro probable. Cuando comprendéis la naturaleza de vuestras creencias, podéis aprender a emplear el estado de sueño de una forma más eficaz para vuestros propósitos conscientes. Es una de las terapias naturales más eficientes, y el marco interno en que tiene lugar en realidad gran parte de la construcción física del cuerpo. Hay un punto que me gustaría resaltar. Algunos de los fármacos que se administran a los pacientes mentales impiden en mayor o menor grado el desarrollo natural de la terapia del sueño. Asimismo, hay otra consideración con respecto a la medicina, aunque como ya mencioné anteriormente, si aceptáis las creencias médicas occidentales, no sugiero que dejéis de acudir a los médicos. Pero cualquier alteración química en el cuerpo se corrige por sí misma de forma natural una vez que se solucionan los problemas internos que la han causado recurriendo para ello a alguno de los diversos métodos de curación innatos. El nuevo equilibrio indica al organismo que se ha solucionado un problema interno. El cuerpo, la mente y la psique están en ese momento más o menos funcionando juntos. Cuando surge un nuevo problema psíquico, se inicia otro proceso de terapia natural en un patrón rítmico. En cambio, cuando los desequilibrios de naturaleza física se eliminan mediante la administración de fármacos, las señales corporales indican que el dilema interno también se ha resuelto, aunque diste mucho de ser así. En tales condiciones, el organismo completo pierde su unidad consigo mismo. Se ha manifestado un problema de una forma determinada, y los fármacos bloquearon entonces la expresión normal del trastorno psíquico, de modo que se buscarán otras rutas para su manifestación. Si también éstas se obstruyen, entonces toda la relación mente-cuerpo se enajena. Los mecanismos internos se ven alterados. No solo no se afronta el problema básico, sino que constantemente se le impide la expresión física que por sí sola produciría su solución natural. Evidentemente hay muchas variantes posibles, y en vuestra sociedad hay que tener en cuenta vuestros propios sistemas de creencias. Si no creéis en los procesos de curación naturales, simplemente impediréis que actúen. Vuestro temor por no ver a un médico os causará aún más daño. Por otro lado, si tenéis fe en la ayuda médica, esto por sí solo os reportará un beneficio terapéutico. No obstante, esta situación puede tener un límite si los problemas internos no se tratan. A menudo terminan siendo resueltos sin importar lo que hagáis o creáis, y sencillamente gracias a la poderosa energía creativa que hay dentro de vuestro ser y al sistema de control de equilibrios con el que dotasteis al cuerpo al nacer. Lo mismo se aplica a las enfermedades mentales, que a veces se solucionan por sí mismas mejor sin vuestras terapias profesionales que con ellas. A menudo la curación tiene lugar pese a nuestro bien intencionado tratamiento. Una de las ideas más recientes es que ciertas enfermedades mentales están causadas por desequilibrios químicos. El suministro de fármacos da como resultado una cierta mejora,
Pero estos desequilibrios no causan ninguna enfermedad. Son vuestras creencias sobre la naturaleza de vuestra propia realidad las que las causan. Aunque la medicación mejore la situación inmediata, aún habrá que solucionar el problema interno de creencias. Si no se hace así, vendrán otras enfermedades a tomar el relevo. Es extremadamente difícil trabajar consigo mismo de modo natural cuando uno se ve rodeado por todas partes de la creencia en que ciertos fármacos, alimentos o médicos proporcionarán las soluciones. De manera que, en el aluvión masivo de ideas en contra, quienes tratan de conseguir el beneficio de su curación innata se cuestionan constantemente si tienen o no razón. Por desgracia, cuanto más confiáis en métodos externos, más os parece que debéis confiar en ellos, y menos confiáis en vuestras facultades naturales. A menudo sois alérgicos a una medicina sencillamente porque el cuerpo se da cuenta de que, si aceptara ese fármaco, sería imposible solucionar un problema en particular, o se desarrollaría otra enfermedad más grave por haber enmascarado físicamente el problema. Por tanto, es difícil que la terapia natural rinda todos sus beneficios dentro de vuestra sociedad, dadas las continuas interferencias que sufre desde el nacimiento. Aún así, funciona pese a las interferencias y siempre está a vuestra disposición y os obedece para brindar salud y vitalidad a la escultura viva en la que vivís vuestra experiencia actual. Las enfermedades mentales suelen mostrar la naturaleza de vuestras creencias y si éstas están de acuerdo o no con las que sostienen los demás. En este caso, los sistemas de creencias se apartan tanto de los de la sociedad que sus efectos se manifiestan en la conducta. Se trata de situaciones críticas, semejantes a muchas enfermedades físicas, y si se la deja, una persona puede llegar a solucionarlas por sí misma. Incluso en los trastornos mentales, es muy importante la relación con el cuerpo, así como las creencias del individuo sobre su forma y su relación con los demás y con el espacio y el tiempo. En esta situación, se darán a menudo desequilibrios químicos, producidos inconscientemente por la persona, a veces con el fin de permitirle solucionar una serie de sucesos alucinatorios. Este sueño objetivado prolongado requiere cambiar químicamente el estado normal de la consciencia de vigilia. Es importante comprender que, sea cual sea la enfermedad mental o física, se elige por una razón, y es un método natural que el propio individuo sabe que puede manejar física y mentalmente. El tipo de enfermedad adoptada, o el estropicio que se inflige a la propia escultura viva, depende sin duda de las características de la personalidad. Ahora bien, los problemas internos a los que os enfrentáis son siempre constructivos, son desafíos que os conducen a una mayor realización o cumplimiento. Un problema provocado por el sentimiento de culpa, por ejemplo, físicamente materializado como una enfermedad, puede hacer que afrontéis la idea de culpa, la creencia en la culpa que albergáis en la mente consciente y la superéis. El cuerpo mismo está siempre en un estado de devenir. Vosotros consideráis que alcanza cierto punto de apogeo y que luego se deteriora, pero eso se debe a que no entendéis que es la expresión de vuestro ser en la carne. El cuerpo refleja las estaciones de la tierra y de la carne, y refleja con gran fidelidad lo que creéis de vosotros mismos. Durante la vejez, hace lo mismo. Os muestra a vosotros en la carne, tanto cuando llegáis a ella como cuando la abandonáis, y en este proceso, percibís una gran variación. Muchos dejan de crear su cuerpo y mueren a una edad temprana por muy diversas razones, naturalmente, pero algunos mueren porque creen que la vejez es algo vergonzoso y que solo un cuerpo joven puede ser bello. Así pues, vuestras creencias acerca de la vejez afectan al cuerpo y a todas sus facultades. Tal como mencioné anteriormente, quizás ensordezcáis un poco porque creéis firmemente que es algo propio de la vejez. Alteraréis la composición química del cuerpo, según vuestras creencias sobre su actividad a lo largo de las distintas etapas de la vida. Los elementos, las sustancias químicas, las células, los átomos y las moléculas son en parte la composición de vuestra escultura viva,
pero sois vosotros quienes dirigís su actividad mediante vuestras creencias conscientes, las cuales ponen en marcha todos aquellos grandes poderes creativos que otorgan vida a vuestro cuerpo, y que aseguran que éste sea un constante reflejo del yo que vosotros creéis que sois. En el próximo capítulo veremos cómo poner en marcha con eficacia las terapias naturales del cuerpo. Comentaremos las maneras de estimularlas, así como el papel de la mente consciente como rectora del alma en atuendos químicos.